Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros acostumbrados espacios de formación continua y profesional, espacios organizados por la revista LatinPyme, la Escuela LatinPyme y la Fundación Unipyme. Les recuerdo que en la Escuela LatinPyme tenemos espacios de capacitación personalizados e in-house para cada uno de ustedes. Hoy tenemos una excelente invitada, Viviana Baracat Quevedo, gerente general del Centro Comercial Chipichape de Cali, y con quien vamos a hablar y a conocer el entrenamiento de equipos de ventas de alto rendimiento. Sean todos bienvenidos. Una vez finalice la presentación de nuestra conferencista y speaker invitada, daremos curso a nuestra acostumbrada sesión de preguntas, para lo cual desde ya pueden ir alojando sus preguntas en el chat que encuentran en la parte lateral de su pantalla. Sean todos bienvenidos. Viviana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la revista LatinPyme para hablar de este tema tan importante para cada uno de nuestros empresarios. Viviana, ¿nos escuchas? Tienes la palabra y podemos dar inicio a nuestra jornada de capacitación. Bueno, claro que sí los escucho, espero que me escuchen bien. Aquí estamos haciendo como prueba de sonido también un poquito. Paola, muchísimas gracias, pues la verdad a todos los que están conectados. Aquí tenemos ya casi 60 personas que se empiezan a conectar. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un gusto poder tener estos espacios, poder charlar con ustedes. Muchas gracias a LatinPyme por esta invitación. Yo creo profundamente que hoy tenemos que hablar mucho en comunidad, mucho con las personas, sobre todo de un tema que a mí me apasiona muchísimo y que no solamente es el tema de fuerza de venta, sino también de propósito, de liderazgo y de varios temas que vamos a tocar ahorita. Mi nombre es Viviana Baracat, muchas gracias por esa introducción. Soy la gerente general del Centro Comercial Chipichape y hoy quiero compartirles algo muy especial para mí, y es cómo ha venido evolucionando los equipos y las fuerzas de ventas, no solamente en la industria de centros comerciales, a la que obviamente me voy a referir, y sobre todo en lo que hacemos día a día, sino también en las diferentes industrias y cómo realmente estamos cambiando esos propósitos y cómo estamos cambiando la concepción de comunidad y de cliente, sobre todo teniéndolo desde el centro. Quisiera que esta sea una charla muy amena, más allá de pues, una exposición magistral. Quisiera que fuera una charla. Sé que va a ser difícil de pronto en la intervención verbal, pero en algunos momentos les pediré si me apoyan con respuestas en el chat, los cuales yo podré ir viendo aquí a la mano y vamos a ir como charlando poco a poco. Así que pues bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Estaré muy atenta a las preguntas al final del tema. Y pues bueno, si no es más, Paola, yo creo que iniciamos. Me dice si compartimos pantallas, si vamos a hacer algo previo. Bueno, listo. Entonces, iniciemos entonces. Bueno, hoy vamos a hablar de algo importantísimo, y es que vamos a trasladar un poquito esos conceptos tradicionales de lo que teníamos con respecto al tema de ventas. Yo sé que aquí tenemos una comunidad muy importante que además veo que todos tienen unas especialidades en el tema de ventas, y seguro todos esos conceptos tradicionales que tenemos del túnel de las ventas, de los KPIs, de cómo tenemos esos NPS también muy metidos en nuestra cabeza y cómo los tratamos de seguir con esas ventas, con esas métricas, pues son importantes. Pero precisamente yo creo que una de las reflexiones, y que empiezo diciéndoles, es cómo vamos nosotros a trasladar ese concepto tradicional de lo que eran las ventas, de lo que estamos vendiendo, de a quién le estamos vendiendo, por un concepto un poco diferente y un poco más humano. Vamos a buscar realmente cómo ese proceso de ventas se puede humanizar. Y vamos a empezar diciendo que vender hoy no es convencer, es conectar. Y yo creo que esa es una de las cosas que iba, como muchas de las que vamos a hablar aquí, puede sonar muy romántico, puede sonar de pronto muy altruista, y nosotros vamos a ver ahorita más adelante cómo realmente todo esto se puede trasladar a unas métricas cuantificables, a unas cifras, pero realmente vamos a hablar desde el fondo del asunto. Y vamos a hablar de cómo esa conexión humana es realmente de donde parten las ventas. Nosotros, digamos que en el pasado, o digamos que en un concepto tradicional de ventas, estamos muy acostumbrados a hablar de la transacción. El cliente, la transacción, las metas y las cifras. Hoy no vamos a hablar de transacciones, hoy vamos a hablar del componente emocional. Hemos visto muchísimos estudios como el marketing experiencial, el marketing emocional, genera unos resultados financieros diferentes. Así que partiré contándoles un poco desde mi experiencia, desde lo que hemos vivido, desde que hemos vendido, digamos, durante tantos años en esta
industria de centros comerciales y cómo podemos extrapolarlo a las diferentes áreas de las industrias que ustedes manejan. Sabemos que hoy tenemos diferentes industrias, diferentes foros, diferentes invitados, entonces claramente voy a ser partícipe y les voy a exponer diferentes ejemplos, no solamente desde los centros comerciales, pero sí los invito a eso, que desde estos ejemplos que nosotros vamos a ver puedan entenderse en esas industrias cómo podemos ejemplificarlos también. Yo tuve, para contarles un poco acerca de esa experiencia, tuve la fortuna de iniciar en cargos de gerencia general y directivos desde muy temprana edad y empecé gerenciando un centro comercial aquí en Cali que se llama Business Trade Center a los 24 años. Y en esa experiencia yo empecé a preguntarme muy constantemente qué es lo que nosotros vendemos en los centros comerciales. Y eso es algo que a mí me encantaría que cada uno de ustedes hiciera pues desde su entorno, desde lo que hacen. ¿Qué es lo que realmente vendemos? Nosotros, entonces, si estamos en un CAP o en una empresa de comunicaciones, vendemos líneas, vendemos planes, o si estamos desde la parte, por ejemplo, de salud, vendemos planes de medicina prepagada, o si yo estoy en un centro comercial, realmente, ¿qué es lo que vendo? Entonces me puse a preguntarme mucho, ¿qué vendemos los centros comerciales? Y pues aparentemente la respuesta puede ser muy obvia, ¿no? Pues vendemos productos, mercancías, gastronomía, vendemos locales, vendemos marcas, vendemos eventos, pero realmente ¿qué es más allá? Y puedo seguir con esa lista de lo que empecé a pensar que nosotros podíamos estar vendiendo, pero al final me di cuenta que muchos de los centros comerciales queremos vender lo mismo. Y no nos hemos dado cuenta que la magia va mucho más allá de todo este listado de productos, de todo este listado de temas que les estoy hablando. Y la magia, por supuesto, parte desde la experiencia. Y esto suena supremamente trillado, suena supremamente obvio, y nosotros hemos venido hablando muchísimos en temas diferentes, en diferentes entornos, en foros sobre la experiencia, pero realmente, ¿qué es esa experiencia? ¿Qué es lo que nosotros estamos vendiendo? Entonces, vamos a hablar de la experiencia, pero vamos a hablar de la experiencia mucho más allá, desde un Customer Journey, desde un papel impreso que tenemos divino nosotros en todas las empresas, donde además hay un área de experiencia que ya vamos a hablar también de ellos, y que está completamente desconectada de los demás miembros del equipo, donde tenemos unos métricas, unos KPIs, unos NPS supremamente lindos, y recuerdo mucho, voy a recordar mucho en esta charla que les voy a dar a mi amigo Rodrigo Fernández de Paredes, que habla muchísimo y dice, nosotros tendemos a hacernos trampa jugando solitario, porque tenemos todos esos indicadores en todas las empresas y tenemos nuestras encuestas y tenemos nuestros KPIs, pero realmente qué tanto está impactando la experiencia a esos clientes que estamos llegando. Entonces me di cuenta que en los centros comerciales nosotros no solamente vendemos todos estos productos y servicios, sino que vendemos conexiones emocionales. Cuando las personas llegan a los centros comerciales, en este caso, por ejemplo, en Chipichape, ¿qué buscan? Buscan bienestar, buscan seguridad, buscan muchas de las cosas que realmente van mucho más allá del producto. Y esa conexión humana y de cómo se sintió el cliente dependerán muchos de los indicadores que nosotros tenemos internamente que van a repercutir en cifras y en estados financieros, de la fidelización, de cómo vuelven, de cuánto vuelven, de cuál es su término de permanencia, en muchos indicadores que realmente aparentemente parten de otra naturaleza, pero vienen de esa experiencia. Entonces nosotros realmente, ¿qué tenemos que pensar aquí? Y es qué estamos vendiendo, cómo lo estamos vendiendo. Vamos a empezar a trasladar un poquito ese concepto y vamos a ver cómo nosotros vendemos eso. Entonces, en un centro comercial, para hacer, digamos, claro el ejemplo, nosotros estamos vendiendo pertenencia, comunidad, bienestar, espacios. Estamos vendiendo todos los valores y principios que además tienen que ser congruentes y tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y esto se va a traducir claramente en una mayor fidelización, como les decía, en un tiempo de visita más largo y, por supuesto, en algo que es muy importante y es la escogencia. Como nosotros, y yo creo que todas las personas que vendemos algo, y en mi concepto todos estamos vendiendo algo constantemente, encontramos ese driver, cómo nosotros encontramos en ese cliente realmente las ganas de escogernos a nosotros por encima de otros competidores. Y creo que aquí esto es algo bien importante y creo que nosotros pues vemos cómo en el día a día, a partir de cómo se siente el cliente, de cómo generamos esa experiencia en él, pues vemos cómo nos van escogiendo.
Aquí hay un tema muy importante y es el tema de la conexión humana. Nosotros, digamos que empezamos a hablar y empezamos a entender desde el centro comercial cuáles son esos momentos claves de conexión humana. Por eso es que hoy en Colombia, particularmente, los centros comerciales, mucho más allá de un centro de servicios, de un centro transaccional, se convirtieron en el lugar donde está la misa, en el lugar donde compartimos con los amigos, en el club social que nosotros tenemos para las ciudades y, por supuesto, también para nuestras mascotas. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy lindo sobre mascotas y sobre cómo nosotros hemos venido entendiendo precisamente ese concepto de lo que es comunidad, de las múltiples familias que hoy existen y de cómo podemos llegarle a cada uno y realmente hacerlo sentir especial. Creo también que hay un paréntesis supremamente importante y es que estamos en una era de una revolución tecnológica absolutamente maravillosa. Yo creo que yo soy una de las personas que más apoya, promueve, utiliza la inteligencia artificial, que es un tema que además me apasiona muchísimo hablar porque nosotros venimos constantemente, digamos, como en una lucha, como en algún momento se generó en la lucha digital de la era de centros comerciales y del e-commerce versus las ventas físicas. Y yo creo, como en esa discusión entre el e-commerce y las ventas físicas, que esa amalgama o ese mix de lo que es la inteligencia artificial y todas las herramientas tecnológicas versus la conexión presencial y emocional va a terminar siendo eso, un matrimonio. En el tema de centros comerciales, nosotros podemos decir que tanto el e-commerce como las tiendas físicas se consideran en un omnicanal. Y ese omnicanal lo que hace precisamente es que no excluya uno del otro, sino que realmente se complementa. Hoy podemos comprar online, nos llega a la casa, pero también nos gusta ir a la tienda, ver una vitrina con un visual absolutamente bonito, generar una experiencia, salir de una tienda con las bolsas, a comer con los amigos, y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Sin embargo, es muy importante que ahorita que nosotros empecemos a generar un tema de entorno con experiencias de conexión emocional, no abusemos de estas herramientas. Aquí yo les voy a mostrar un video que reviví en estos días y lo volví a ver y me pareció, además de gracioso, muy importante, y es como nosotros pensamos que podemos generar estas estrategias de marketing, estas estrategias de ventas únicamente a partir de las herramientas tecnológicas, pero la realidad es que nosotros como seres humanos tenemos un componente adicional, un componente que hoy la tecnología no puede reemplazar y que si bien podemos utilizar estas herramientas, pues realmente nosotros tenemos que entender mucho más allá de cómo vamos. Así que les voy a mostrar, por favor, Paula me dice si están viendo bien la pantalla para ver un video. Y vamos a hablar un poquito de cómo esa inteligencia artificial, de cómo esas herramientas tecnológicas pues se ven en el día a día y por qué no es tan bueno abusar de ellas. Por favor, me confirma si lo estamos viendo. Please, Jess. Please, Jess. Smoothie. Baking smoothies. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Fire. Open door. Run voice command. Open door. Run voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Open the door. Open the door. Open the door. Error. Here, with a rock. Open door. Fire. Higher volume. Fire. Higher. Bueno, hay un poquito de humor con respecto al tema de lo que es hoy pues, modelos de inteligencia artificial, de cómo realmente nosotros todavía tenemos un camino grande por recorrer. Y aunque nosotros vamos a diseñar a partir de la venta de los productos y servicios que sí tenemos una estrategia muy fuerte de ventas, obviamente utilizando inteligencia artificial, utilizando estas herramientas, pues vamos a ver que hay algo que aún la tecnología no puede suplir. Y eso precisamente tiene que ver con el propósito.
Nosotros tenemos que tener en cuenta que la tecnología va a acelerar los procesos, que muchas veces nos preguntamos cuándo vamos a ser reemplazados por esta tecnología, por estos bots, pero realmente, ¿dónde está la malla? ¿Dónde está algo que nadie nos puede quitar a través de esa conexión emocional? Y es precisamente el despliegue del liderazgo, del propósito y de cómo nosotros a través de lo que estamos vendiendo podemos generar no solamente esa conexión, sino ese convencimiento de no solamente clientes, sino de las comunidades para permanecer en el tiempo y generar esa fidelización. Entonces vamos a ver un poquito qué pasa con el modelo de ventas. Nosotros tenemos un modelo de ventas tradicional, como les he venido diciendo, donde lo que constantemente estamos preguntándonos es ¿qué vendemos? ¿Cuál es mi industria? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Cómo puedo, digamos, generar más transacciones a partir de ese modelo? Pero muy poco nos preguntamos para qué lo vendemos. Y para esto hay que tener una congruencia. Y es una congruencia que parte, como lo vamos a ver ahorita, desde los equipos, desde el liderazgo y desde la cabeza de las diferentes organizaciones. Y es que las fuerzas de ventas, y aquí empezamos a hablar un poco más técnico, tienen que tener un componente no solamente emocional, de conexión, de experiencias, que es lo que hemos venido como esbozando, sino también un componente de entendimiento y congruencia con los valores y la misión y sobre todo el propósito de las empresas. Entonces vamos a ver un poquito desde esa venta tradicional que tenemos a la venta con propósito, donde desde la venta tradicional tenemos un centro diferente que es el poder transaccional, el tema de métricas, el tema de metas, el tema de números, y vamos a pasar un poquito a ver cómo ese nuevo modelo de ventas enfocado desde el propósito tiene un foco que es el cliente y la experiencia del cliente. Entonces vemos cómo antes nos enfocamos en vender productos o servicios. Y hoy vemos que ese producto o servicio es un resultado, es una consecuencia de lo que yo como vendedor estoy generando a través de un discurso de conexión emocional con un cliente. Entonces, ¿qué estoy vendiendo yo hoy? Estoy vendiendo valores, estoy vendiendo emociones y estoy vendiendo causas. Cuando las personas me preguntan, y yo voy a ir mucho a ejemplos muy básicos de venta, que además al final me encantaría como poder participar con ustedes y charlar un poco más, y es este modelo, por ejemplo, de las ventas de líneas móviles. Entonces yo veo un paquete de línea móvil, pero realmente cuando nos volvemos esos robots, que es precisamente lo que no queremos, pues se vuelve una venta sosa, una venta incómoda. Entonces, ¿qué es lo que queremos vender? ¿Cómo podemos voltear el argumento de tener que vender paquetes, de tener que vender programas, a tener que vender algo más allá, algo como la comunicación, como el acercamiento a los seres queridos, qué sé yo? Es decir, cada industria va a tener un fondo. Pero entonces, si nosotros empezamos a dejar de vender ese producto y empezamos a vender un fondo más allá y tener la creatividad suficiente para enganchar tanto el producto que estamos vendiendo, que finalmente va a ser la meta, como esa conexión emocional donde estoy vendiendo un propósito con este producto, pero ese producto va a ser la herramienta a través de la cual vendo el propósito, pues vamos a ver unos resultados supremamente diferentes. Vamos a ver entonces cómo en ese modelo tradicional tenemos esas metas mensuales. Aquí en el modelo donde el cliente es el centro, en el modelo nuevo, en la modernización de esa fuerza de ventas, de ese modelo, lo que estamos viendo es que el enfoque está en las relaciones sostenibles en el tiempo. Y para que una relación sea sostenible en el tiempo, tiene que tener una conexión, tiene que tener esa experiencia de la que tanto hemos estado hablando y ojalá que sea una experiencia memorable. Tenemos también un tema, la comunicación. Normalmente en el modelo transaccional anterior vemos una comunicación unidireccional, una comunicación que parte uno a uno, casi que un monólogo, y especialmente las ventas en frío, las ventas que son de llamadas, generan estos espacios que al cliente se le vuelven incómodos, rutinarios, donde hemos tenido el punto de tener leyes colombianas que evitan que el uso de los datos se utilice para este tipo de llamadas. Entonces contestamos la llamada y vemos como, hola, yo soy Viviana, te estoy vendiendo un plan de negocio, y realmente lo que generamos en el cliente en ese primer contacto en frío, que es tan importante, es todo lo contrario a lo que queremos generar. Generamos fastidio, generamos incomodidad, generamos presión y, por supuesto, no cerramos ventas en el mayor de los casos. Entonces, cuando ya yo veo como vendedor, y vuelvo y les digo, y voy a ser bastante insistente en estos minutos de charla, nosotros no podemos centrarnos solamente en
los ejemplos que les estoy poniendo como vendedora de todos los servicios, productos, emociones y experiencias de un centro comercial, o los ejemplos que les estoy poniendo de líneas telefónicas, de planes de medicina preparada y demás, sino en todos los niveles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a manejar esa comunicación? Y esa comunicación ya debe dejar de ser unidireccional en ese contacto frío y debe dejar de ser un monólogo, un guión, a ser un tema de escucha, un tema fluido, una comunicación empática, donde yo entiendo y valido al cliente. ¿Qué está buscando el cliente? ¿Cómo puedo conectar con ese cliente? Realmente, ¿qué necesidad le puedo resolver al cliente? Créanme que en un minuto de llamada, en una comunicación que deja de ser unidireccional, a ser una comunicación fluida, donde el cliente es el centro, puede cambiar muchísimo el resultado de las ventas que hoy estamos haciendo. Y vuelvo y les digo, podemos estar vendiendo desde el tema inmobiliario, desde el tema de productos o servicios, desde el tema de líneas celulares y demás, o simplemente como nosotros vendemos, espacios completos con experiencias emocionales. Entonces aquí el cliente va a ser el centro, va a ser un co-creador de la experiencia, va a ayudarnos a nosotros a entender cuáles son las necesidades que yo como vendedor le puedo resolver a través de mi producto o servicio, y va a dejar de ser un simple receptor. Aquí digamos que el éxito no va a estar enfocado en el volumen de la venta. Necesito en 10 minutos cerrar tantos negocios sin importar con quién estoy hablando. Aquí lo que va a generar un éxito, por el contrario, es la confianza, la fidelidad y, por supuesto, esa valoración que hace el cliente. Que al final, y como lo voy a ir diciendo, pero ahora lo vamos a poner un poquito más aterrizado en KPIs y en métricas, esa decisión, esa determinación del cliente de ser escuchado, de escogerme, va a terminar siendo uno de los indicadores más grandes de los cierres de ventas y cierres de negocios, que al final sí van a ser traducidos en esos KPIs, en esos NPS que tanto nos interesan y, por supuesto, en esas métricas financieras, pero visto desde otra óptica, desde otro punto de vista, de cómo el cliente está escogiendo por fidelización, por conexión emocional, el producto, servicio o la empresa que yo represento. Así que digamos que esa motivación no va a ser externa, como en el modelo tradicional, y lo vemos allí en el cuadro que estoy proyectando, sino que va a ser un propósito compartido. Ya el cliente deja de estar allá y el vendedor deja de estar acá y nos unimos, donde realmente de manera conjunta vamos a articular esa venta. Nadie mejor que el cliente sabe qué quiere. Y si el cliente sabe qué quiere y yo soy capaz como vendedor de traducir ese lenguaje y de entender lo que quiere, yo seré capaz de traducir esa solución a través de mi producto y cerrar esa venta que tanto anhelamos. Aquí vamos a contarles, y esto me parece pues algo muy valioso, y es como poner un poquito de ejemplos prácticos de cosas que hemos hecho en el Centro Comercial Chipichape, que además pues tengo la fortuna de que antes de iniciar la charla vi que algunos de los miembros de mi equipo, que aprovecho y saludo, que saben cuánto los quiero y cuánto los valoro, están, y es muchas de las cosas que hemos hecho. Nosotros vemos hoy el consumidor como alguien diferente. Yo creo que como estamos hablando tanto de ese foco del cliente, como estamos hablando precisamente de cambiar de un modelo diferente, transaccional, duro, objetivo, a un modelo más objetivo, donde el cliente es el centro, pues vamos a tener que entender quién es ese cliente de hoy, cómo se comporta, qué quiere, porque no son los mismos clientes de antes. Hoy nosotros precisamente con el tema de globalización, de digitalización, de acceso a Internet, de acceso a la información, tenemos un cliente completamente sofisticado. Hoy realmente los clientes, los consumidores de todos los productos y servicios ya saben qué quieren comprar, están informados, saben de precios, hacen comparativos, compran online, compran offline, compran omnicanal, revisan en ChatGPT qué les mejora a ellos su necesidad. Entonces, hoy no tenemos el mismo cliente incauto que dependerá solamente de una argumentación o dependerá solamente de lo que le estamos diciendo. Tenemos un cliente conocedor. Y cuando hay un cliente conocedor, cuando hay un cliente que sabe de las industrias que nosotros manejamos, cualquiera que sea que nosotros tenemos, pues vamos a tener algo mucho más retador que hacer, y es conectar a través de la emoción, a través de la experiencia. Si yo tengo un cliente que sabe qué estoy vendiendo, sabe de mi industria, sabe de precios, que realmente son los ítems para determinar cuál de los productos o cuál de las empresas que venden esos productos o servicios yo como cliente me dispongo, entonces yo tengo que acudir a otro entorno. Y ese otro entorno pues vuelve a ser nada más y nada menos que lo que venimos hablando, y es cómo conecto. Es algo intangible y algo que va mucho más allá de la tecnología. Probablemente ChatGPT, si yo le pregunto que quiere un producto o un servicio,
me puede decir, bueno, aquí hay un comparativo de precios, cuál es la calidad, cuál tiene más experiencia, temas objetivos, y me va a decir, en esta tabla recomendaría X producto. Pero hay algo que ChatGPT hoy todavía no sabe, y es cómo esas empresas me hicieron sentir para yo adquirir ese bien producto. Y ahí es donde la fuerza de venta y los equipos humanos entran absolutamente a liderar el entorno de ventas. Entonces nosotros vemos que realmente hay un tema y hay una gran oportunidad donde los equipos de venta pueden llegar mucho más allá de lo que está pasando hoy en día y de cómo conocer a ese consumidor. En el centro comercial, nosotros empezamos a descubrir muchas cosas a través de esta perspectiva y es poniendo al cliente en el centro. Entonces empezamos a ver que muchos centros comerciales, no solamente de Cali, sino del país, se proclamaban como pet friendly. Y entonces empezamos a entender qué era esa cultura pet friendly y cómo realmente empezó a generarse esa necesidad desde las familias multiespecie, que hicimos un estudio para entender el comportamiento y ver cómo estas familias multiespecie estaban llegando a los centros comerciales, que son clientes, que consumen, que tienen un término de permanencia importante en el centro comercial. Y empezamos con los equipos de mercadeo, comercial, administrativos, financieros, a través de las inversiones que íbamos a hacer, a preguntarnos cómo nosotros podemos entender y capturar este entorno, este segmento de clientes que están llegando y qué podemos hacer realmente con ellos. Aquí digamos que hicimos algo muy valioso y esto es algo supremamente importante y es que cuando nosotros hablamos de experiencia, de conexión emocional, de marketing experiencial, suena muy lindo, pero detrás de todo esto hay procesos, hay estudios, hay una fuerte carga administrativa. Entonces empezamos a decir, ¿cómo vamos a entender nosotros el tema de pet lovers en Cali? Y empezamos a hacer un estudio de mercado y un estudio demográfico supremamente juicioso, supremamente válido. Nos pasamos muchos meses estudiando el comportamiento de las familias, que además nos dimos cuenta en ese momento que se denominan familias multiespecie y cómo el mercado de estas familias multiespecie, donde dejó de ser el modelo tradicional de familia, mamá, papá, hijos, y tenemos mamá con un perrijo o un gatijo, y empezamos a ver cómo interactuaban, qué consumían, dónde estaban, dónde podían estar y dónde no podían estar. Entonces empezamos a ver las métricas y cómo empezamos a segmentar este tipo de clientela. Nos dimos cuenta que nosotros en el centro comercial recibimos más de 2.500 personas con animales, especialmente perros, y cómo nosotros estábamos preparados para recibirlos. Y aquí viene un concepto que vamos a hablar también bastante, y es el concepto de la coherencia. Yo no me puedo reportar como un centro comercial pet friendly o pet lover, pero te digo, no estoy preparado para que tu perro haga sus necesidades, no voy a entenderte, no tengo un espacio donde puedas comer con los perros, no puedes entrar a ciertos sitios, por ejemplo, con los perros. Entonces, no había una congruencia entre lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer. Con esto empezamos a pensar qué podíamos hacer y aquí digamos que me tomo estos minutos para ejemplificar cómo desde la reflexión del entorno, de entender el consumidor, de ver qué necesita, de ver cómo le podemos resolver una situación que es querer estar en un centro comercial, digamos que vivir todo lo que se vive en el entorno del centro comercial, pero con sus mascotas, porque hay gente que deja de ir a algunos servicios porque no puede entrar con las mascotas. Generamos entonces una inversión importante que obviamente viene de una reflexión financiera, de unos payback, de una comercialización donde todo el equipo empezó a tener participación y a decir cómo nosotros podemos hacer que esto funcione. Logramos generar 800 metros cuadrados de una plazoleta principal del centro comercial destinada a ser una zona pet lover. Entonces empezamos a pensar cómo era ese recorrido, cómo era ese customer journey, cómo llegaban las personas, cómo accedían. Entonces dijimos, bueno, que hay una zona donde pueden comer, pero también pongamos unos bebederos, pero también pongamos una zona especial para tiendas que tengan elementos que van a comprar y que la mesa comercial que está en ese entorno donde van a estar, digamos, en esa plazoleta que está adaptada para nuestros perritos, pues pueda realmente ser una mezcla comercial que surta las necesidades que ellos quieren. Y finalmente lanzamos algo maravilloso que fue nuestro Pet Park, nuestra zona Chippy Pets, y esa zona Chippy Pets es un parque de 300 metros donde los clientes no solamente pueden llevar a sus perros a que jueguen, a que se dispersen, a que estén allí, sino que ofrecimos un servicio que es único en Colombia hoy y que ha sido pues algo muy exitoso y es nuestro sistema de Valet Pet. Ese sistema de Valet Pet nace precisamente de entender, para ir conectando con estos conceptos, que muchos servicios que teníamos
en el centro comercial no podían ser surtidos por este segmento que además ya habíamos estudiado y veíamos en estadísticas que tenía una amplia penetración de mercado porque era mucha demanda, que no podían ir a cine o no podían ir al éxito, a hacer mercado, porque no podían entrar con sus mascotas. En ese sentido, creamos a través de un operador ese sistema Valet Pet, y ese Valet Pet lo que hace es que recibe a los perritos mientras tú estás disfrutando en otros de los sitios del centro comercial a través de veterinarios, cuidado especial, donde les hacen exámenes, donde obviamente cuidan de sus necesidades y demás. Y empezamos a generar una cantidad de elementos y de experiencias. Para no hacer más largo este ejemplo, yo sí quisiera mostrarles un pequeño video de algo muy maravilloso que nos ocurrió. Y fue que con todo este boom de ser pet friendly y con todo este boom de entender realmente lo que estaba pasando en la comunidad, y miren cómo nosotros vamos conectando los conceptos desde propósito, desde comunidad, desde familia multiespecie, sobre ventas, abrimos locales, ampliamos zonas, concesionamos espacios precisamente para la operación del Valet Pet. Encontramos a Rocco. Esta es una historia muy linda que además a mí me genera mucha satisfacción. Yo sé que Verónica, que está viendo pues esta charla, también se emociona muchísimo, que es directora de mercadeo, porque vimos cómo todo el entorno animalista empezó a llegar al centro comercial. Y así llegó Rocco, y les cuento muy rápido la historia de Rocco para que podamos ver el video. Y es un perrito que abandonaron lamentablemente en la calle. Su dueña, una mujer ya, una adulta mayor, fallece, su familia lo deja en la calle, y el perro empieza a llegar a los alrededores del centro comercial. Contactamos unos rescatistas, una fundación, y le hicimos una bienvenida muy especial a Rocco, lo cual se volvió viral. Así que les voy a mostrar un poquito sobre esto y les contaré un poquito acerca de esa experiencia wow que vivimos a través de estas políticas, pero también con un corazón muy lindo. Bueno, desde Chipichape estamos felices por recibir a Rocco aquí con la ayuda de Bounty, con el equipo de administración. La verdad es que estas son acciones que nos enorgullecen, que ahorita que tenemos una conciencia tan importante sobre las familias multiespecies, podemos sentirnos muy satisfechos porque sabemos que Rocco va a obtener una familia hermosa, porque vamos a hacer un trabajo en equipo y porque día a día vamos a generar más conciencia de sostenibilidad totalmente desde la ciudad y el centro comercial. Tenemos a Rocco, que fue un perrito que sufrió muchísimo, que sufrió de inanición, que estaba por las afueras. Y como ustedes pueden ver en ese video, tenemos un tema de congruencia de equipo. Y es que si nosotros nos estamos rotando como pet lovers, como pet friendly, todos los miembros del equipo, como lo pueden ver en ese video, entendíamos y entendemos que estamos al servicio también de estas familias multiespecie y por supuesto de estos caninos. Hicimos una calle de honor, lo recibimos y hoy podemos contar con mucho orgullo que Rocco, a pesar de no tener familia, quedó con dos grandes familias. La familia que lo adoptó y que hoy le da todo el amor del mundo, y la familia Chipichape, porque es uno de nuestros grandes amores caninos y que recibimos día a día con muchísimo amor. Así que vemos cómo cosas que parecen tan grandes, tan intangibles, pueden representar no solamente una conexión emocional, porque a partir de todo esto, toda esta estrategia, nosotros empezamos a ver cómo nuestros indicadores de tráfico, por ejemplo, empezaron a subir los temas de familia multiespecie, empezamos a tener un tema reputacional y digital supremamente valioso, porque todo el engagement y todas las personas a las que nosotros buscábamos que vivieran en el centro comercial empezaron a generar contenido, y cómo nosotros, siendo congruentes con ese liderazgo en la industria frente a ser pet friendly y pet lover, empezamos también a generar campañas. Entonces, celebramos el Día de la Madre, pero también celebramos a las mamás de los perritos y hacemos un evento especial donde están invitadas y empezamos a generar fidelización. Este es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo por lo que venimos hablando. Dejan de ser conceptos etéreos, gaseosos, a ser conceptos aterrizados. Y al final, ¿esto qué va a reportar en un centro comercial? Va a reportar mayor tráfico, mayor fidelización, capacidad de determinación por el centro comercial. Si yo tengo diferentes opciones donde encuentro, como lo son los centros comerciales, las mismas marcas, la misma gastronomía, los mismos parqueaderos y demás, ¿cuál entonces sería ese diferencial para yo irme por uno o por otro? Y es precisamente este tipo de experiencias. ¿Cómo hacemos sentir a la comunidad? ¿Cómo nosotros podemos, desde diferentes acciones, rentabilizar el ejercicio que viene a impactar algunos indicadores que ya dejan de ser
románticos y emocionales y se traducen en indicadores económicos y cuantitativos. Entonces, esta es una de las campañas que hemos hecho y que ha resultado supremamente linda, donde además no solamente involucramos a la comunidad, sino, como les digo, también al equipo con la congruencia y el conocimiento de por qué estamos haciéndolo y cómo todos podemos involucrarnos desde esta experiencia. Otro tema que también hicimos, y este también digamos que por temas de tiempo, pues quisiéramos como contar muchísimas de las cosas que hemos hecho y cómo este marketing experiencial y cómo estos indicadores viendo al cliente desde el centro y desde sus necesidades, pues han sido exitosos, pero por tiempo, pues creo que voy a sacar solamente 2 ejemplos. Y el segundo ejemplo que les quiero contar es precisamente un tema muy importante. También somos los únicos en Colombia que lo hemos hecho y eso me llena mucho de satisfacción. Y somos el primer centro comercial en generar una cabina móvil de lactancia. Seguramente muchas de las mujeres que están conectadas a esta charla, que tienen hijos y que han tenido el privilegio de generar lactancia, se han dado cuenta que los centros comerciales adolecen de un espacio que sea digno, de un espacio que sea seguro, de un espacio que sea privado para poder lactar dignamente. Normalmente, y esto digamos que lo digo porque fue algo que empezamos a entender y a ver recorriendo los pasillos, a entender desde el consumidor, y es que las mujeres normalmente para poder lactar tenían algunas mantas, se escondían, o si hay alguna cabina de lactancia en los centros comerciales está al fondo, cerca de los baños, que es poco higiénico. Entonces empezamos a ver esto como una problemática. Y aquí yo voy a ir haciendo paréntesis con lo que hemos venido diciendo y con cómo lo aterrizamos en este tipo de campañas. Entonces, ponemos al cliente en el centro, queremos generar una experiencia, queremos generar un diferenciador y queremos hacer que se sienta bien, que la conexión no parta del producto de las 500 marcas que tenemos en el centro comercial, sino de cómo se está sintiendo en el centro comercial. Y analizando eso dijimos, no hay un lugar que sea además cerca donde están las marcas para que las mujeres puedan lactar. Allí generamos una idea muy valiosa y es hacer una cabina móvil de lactancia. Esta es una cabina que cuenta con absolutamente todas las comodidades para que una persona pueda lactar, para que una madre lactante pueda ejercer esa lactancia desde una forma digna, con aire acondicionado, con televisión, con esterilizador, con lavamanos, con seguridad para que lo pueda hacer de manera privada. Pero no solamente eso, como una sala de lactancia, sino que además queríamos que estuviera rotando por todo el centro comercial al ser móvil, que estuviera a la mano y al alcance de las mamás. Esto fue, digamos, algo muy lindo, muy bien recibido por la comunidad de madres lactantes porque sintieron que estaban escuchadas, sintieron que estamos resolviendo una necesidad. Volvemos al mismo tema, están escogiendo el centro comercial por encima de otros centros comerciales porque saben que allí pueden desarrollar su maternidad y su lactancia de una manera digna y además hicimos algo muy lindo que fue no solamente quedarnos en entender el cliente, entender la comunidad, revisar cómo podíamos mejorar ese servicio, que ya vemos todo lo que reporta en cifras y en métricas y en KPIs, sino que además fuimos más allá. Y más allá fue hacer algo que todavía me emociona y me pone muy sensible porque fue una campaña de marketing bellísima que dirigió Verónica, que fue con, digamos, relacionarnos y contactar al Hospital Universitario del Valle para que hiciéramos una campaña de donación de leche materna. Esto es algo bien impresionante porque donar leche, les cuento, no es un tema tan fácil como donar sangre. Para donar leche hay que hacerse exámenes, hay que esperar los resultados, hay que hacer un procedimiento especial, hay que tener una cadena de frío. Entonces, digamos que fue muy retador. Pero para concluirles y poder mostrar el video y continuar con la charla, a partir de todos estos ejemplos, logramos salvar vidas de neonatos en el HIV. Cada gota de leche salva una cantidad de vidas que ustedes no se imaginan. Y no solamente eso, nosotros vamos a hacer esto periódicamente, lo vamos a estar haciendo cada año, porque volvemos a la congruencia, volvemos al liderazgo desde el ser, y es no solamente nos pueden entender como un sitio de transacciones, nosotros somos un sitio que genera un tejido social, que genera una comunidad, y si a través de las campañas, de la capacidad de tráfico que nosotros tenemos, en la cual aglomeramos casi 60.000 personas diarias, nosotros podemos hacer este tipo de campañas que van mucho más allá de las puertas del centro comercial y genera un impacto social, pues lo vamos a hacer. Y ahí es donde realmente está el propósito de lo que nosotros vendemos. Ahí es donde realmente nosotros entendemos, tanto del equipo como de todas las personas que vienen, que la venta pasa a un segundo plano y en un primer plano está esa conexión emocional y ese propósito. Les voy a mostrar un poquito de cómo fue esa campaña de la cabina de lactancia y de la donación de leche materna.
confírmenme, por favor, si todo se está viendo bien. Paola me confirma si se Sí, está señora. viendo. Perfecto, ¿no? Porque entendí que no había como audio del video. No Se sé. escuchaba un poquito lejos, pero sí se escuchaba un poco. Ah, bueno, Sí, perfecto. señora. Y bueno, digamos que estos son dos ejemplos claros de lo que hemos venido hablando hasta este momento, de cómo esa experiencia debe ser coherente y cómo genera y cómo ha generado en nosotros un reporte ya de indicadores claramente importantes. Yo voy a abrir una pregunta en el chat, Paola. Esto es, digamos que lo vamos a ir viendo al final, pero me Claro. gustaría que nos apoyaran para generar una conversación. Yo, la verdad es que de este tema podría hablar muchísimo, pero veo que el tiempo empieza a premiarnos, entonces quisiera que en el chat, pues una pregunta muy sencilla y ver como las consideraciones de las personas que están conectadas, y es, ¿qué creen que realmente motiva la compra de hoy en día? ¿Cuál de los elementos que hemos visto creen que realmente es lo que puede generar esa compra? ¿Es el precio, es la necesidad, es la emoción, es la experiencia? Y ver cómo realmente podemos entender estos conceptos y cómo podemos trasladar de esto tan romántico a unas transacciones puntuales. Así que pues ahí digamos que voy, si me permites, Paola, ir dejando estas preguntas para que al final podamos generar pues una reflexión ya. Claro que sí. Dale. Bueno, entonces vemos cómo hoy la venta más importante a través de estos ejemplos no es el producto per se, sino ese propósito que hay detrás. Vamos entonces a hablar de la experiencia como ecosistema. Y aquí esto es algo supremamente importante, como lo vieron en el ejemplo de Rocco, como lo vieron en el ejemplo de la cabina de lactancia y como lo ven en esta foto que además me encanta, donde está todo el equipo de la administración del centro comercial. Hay que empezar a entender que la experiencia no es ni algo aislado, ni algo remoto, y mucho menos es un departamento fuera de los demás. Nosotros vemos cómo en las diferentes empresas hay un departamento de experiencia de cliente o de servicio al cliente. Entonces vemos ese departamento muchas veces en muchas empresas como algo lejano, los que están haciendo las fiestas, los que están en TikTok, pero esto no tiene nada que ver conmigo, que yo estoy haciendo mis estados financieros, ni mi parte métrica, ni tiene que ver con la parte legal, ni tiene que ver, no, ellos están aparte. Y eso es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Sé que aquí hay conectados muchos líderes de equipos de ventas, sé que hay conectados líderes de empresas, sé que hay conectados gerentes, y la verdad es que esta es una reflexión supremamente importante, porque la experiencia no se puede entender como un departamento aislado del todo. Empezando porque la experiencia y la congruencia y la coherencia van a partir desde el liderazgo, desde las cabezas, desde los directores. Desde los directores va a ser cómo nosotros vamos a empezar a trasladar, no solamente en una relación o en una comunicación con el equipo de experiencia, sino con toda la organización a nivel transversal, ese propósito. Aquí hay muchísimos ejemplos, y digamos que una de las cosas que más es retadora en el día a día es precisamente eso, y es ver cómo nosotros conectamos no solamente al cliente en el centro, sino a nuestro colaborador desde el centro. Aquí hay una reflexión supremamente importante, y es que nosotros también damos lo que recibimos. Y si nosotros tenemos un equipo de ventas, agotado, si nuestro líder no es un líder que motiva, si es un líder que nos saluda, si es un líder que está con la cara de ya sabemos todo el día, si es un líder que no genera ese propósito, pues muy difícil vamos a poder esperar que al momento de tener ese contacto entre el cliente y el vendedor o el equipo de ventas, pues sea una conexión profunda, emocional, sincera, alegre, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, parte de una gran responsabilidad del liderazgo de las cabezas, desde entender la importancia de la experiencia, entender la importancia de cómo desde ese liderazgo nosotros trasladamos a estos equipos, generamos una conciencia de lo que es el propósito de la compañía para saber qué estamos vendiendo. Y al meternos en ese círculo, que ya no va a ser un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso de entendimiento, de conexión emocional, de bienestar, pues lo que vamos a esperar es que ese equipo funcione de la misma forma, que ese equipo responda ante los diferentes clientes de la misma forma. Eso es un tema de cultura organizacional, y esa cultura organizacional no puede ser entendida como una isla dentro de la empresa. Entonces, no se trata solamente de hacer las fiestas de integración, y no se trata solamente de tener las salidas académicas o las salidas pedagógicas con los equipos, sino ir mucho más allá, trasladar desde el día a día, desde el saludo, desde cómo interactúan con los clientes, cuál es ese propósito.
En el caso de nosotros, para ponerlo, digamos, en materia de centros comerciales, nosotros tenemos, como les decía ahorita, cerca de 60.000 visitantes diarios y tenemos un equipo de servicio al cliente que no solamente parte de las personas que atienden en un front desk o en un punto de información al cliente, sino que parte de todos, de la empresa de seguridad, de la empresa SEO, de los guardas, de los jefes de dirección, de nosotros mismos. ¿Cómo vemos a una persona? ¿Cómo le respondemos? ¿Cómo lo saludamos? Y para esto, aquí también hago una pregunta que va a ser un poquito retórica por temas de tiempo, pero es si la magia existe. Entonces, nosotros vemos empresas como Disney, donde nosotros vemos que Disney es magia. Cuando nos vamos a estudiar Disney como empresa y entendemos las palabras de Doug Lieb, que es el director de la Universidad de Disney, él dice algo muy valioso y es que la magia no existe, la magia se crea. Y la magia se crea a través de procedimientos, a través de guiones y a través sobre todo de training. Todas las personas que trabajan en diferentes industrias, desde la cabeza hasta cualquier persona que trabaje alrededor, debe entender el propósito y debe saber qué es lo que nosotros hacemos. En el caso del centro comercial, como en el caso de, ojalá, todas las industrias que ustedes representan, el propósito principal debe ser el servicio. Cuando nosotros entendemos que vender es servir, nosotros vamos a tener una comunicación completamente diferente con nuestros clientes. Aquí, por ejemplo, tenemos pues muchos ejemplos. En Disney, por ejemplo, ellos tienen un propósito muy claro y es hacer lo ordinario de forma extraordinaria. Disney tiene una de las culturas organizacionales más impresionantes del mundo, donde precisamente esa es la reflexión y es todos, desde la persona que vende el helado hasta el mismísimo Mickey que está en los famosos corredores ocultos de los parques de Disney, sabe cuál es su propósito y sabe que cualquier oportunidad que tenga para hacer sentir un cliente o una familia mejor, lo va a tomar y lo va a hacer. Y para eso se requieren, como les digo, procedimientos. Aquí no es un tema solamente del conocer y del sentir, sino también de capacitar y de tener claramente qué hacer, niveles de autonomía, a quién acudir, qué decir. Y ese tema del training y de la capacitación también parte de la cultura organizacional y de las prioridades que nosotros generamos como estrategias desde los cargos también de dirección, tanto en gerencias de ventas como en gerencias generales. Aquí entonces vamos a ver un tema que es ese tema de la cultura, del propósito, y de cómo nosotros empezamos a tener ese puente desde lo mágico, desde lo etéreo, desde lo romántico, y empezamos a aterrizarlo en los temas de las empresas. Muchos ejemplos. Otro ejemplo que en estos días también escuché en la charla de mi amigo Rodrigo Fernández, y es el Ritz-Carlton, por ejemplo. El Hotel Ritz-Carlton tiene un saludo especial, y en cualquier parte del mundo donde haya una cadena de hoteles, las personas deben saludar igual, y es presentándose con su nombre, mirando a los ojos e inmediatamente preguntando qué puedo hacer por ti. Estas son cosas que pueden volverse repetitivas, pero al momento de generar la experiencia es algo muy valioso. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, que luchamos con un tema que tratamos de romper y se los digo como líder de la organización que dirijo, y es cambiar el tema de no se puede porque la política no lo permite? Cuando nosotros tenemos una venta, cuando nosotros estamos hablando con un cliente y el cliente nos solicita apoyarlo en algo y el cliente nos está dando, y me van a disculpar ser tan coloquial, pero el papayazo de decirme qué necesita, y yo como vendedor o yo como persona del servicio le digo, es que no te puedo ayudar porque la política de la empresa no me lo permite, o siempre se ha hecho así, esas dos que son terribles, pues pierdo la capacidad de generar una experiencia memorable, pierdo la capacidad de buscar cómo fidelizar a una persona. Entonces hay que empezar a romper paradigmas, hay que empezar a romper un poquito lo que nosotros venimos haciendo, hay que todas las personas que están en la empresa busquen esa creatividad, entendiendo el servicio como propósito y entendiendo que esa creatividad es la que nos va a llevar a ser más exitosos al tratar de buscar soluciones que ojalá fueran memorables para los clientes. Hoy, pues digamos que más allá de un producto, y eso lo venimos diciendo, digamos, con bastante insistencia, lo que están buscando los clientes son soluciones, y ojalá rápidas y sencillas. En la medida en que yo pueda solucionar algo
que me está generando este cliente, pues va a ser mucho más valioso la venta y además va a generar unos indicadores muy importantes de fidelización que a la vez se van a traducir en un tema de costos. Vamos a ver entonces de manera rápida esas 3 P's del modelo de ventas, y esas 3 P's pues claramente son el producto, el precio y las personas. Y aquí viene encadenado con las respuestas que ahorita al final de la charla vamos a ver de la pregunta, y es ¿por qué creen que el cliente está comprando? Cuando nosotros definimos productos, y vámonos por ejemplo a un banco, nosotros vemos que los productos son similares, son cuentas, tenemos sedes, tenemos aplicaciones digitales, tenemos precio que puede variar, pero por ejemplo en el tema de bancos las tasas y demás que están reguladas son muy parecidas. Entonces cuando yo tengo producto similar en términos de calidad, en términos de qué es el producto, cuáles son digamos como las regulaciones de ese producto, y veo que el precio además también es similar, puede variar, puede que sea unos pesos más caros, unos pesos más baratos, realmente ¿dónde encuentro entonces el diferenciador? Y ahí es donde las personas, como hablábamos al inicio de la charla, tomamos una importancia absoluta. Porque si yo voy a un banco y tengo que hacer fila y me atienden mal y no tengo una aplicación que me resuelva, pero además me tengo que desplazar y no tengo cómo, y resulta que entro y de pronto tengo un tema de movilidad reducida y no tengo los espacios para ir y la persona que está allí no me resuelve, pues lo que hace es que yo descarto inmediatamente ese competidor. ¿Dónde voy a escogerlo? Ya no va a ser por precio, ya no va a ser por producto, sino que va a ser por cómo me siento. La gente no recuerda muchas veces lo que compró, recuerda cómo se sintió. Y ese cómo se sintió, pues se basa precisamente en esta experiencia. Vamos a ver entonces el impacto de la experiencia en la rentabilidad del negocio. Y digamos que es un tema donde ya vamos a ir culminando por temas de tiempo, lastimosamente, porque como les digo, pues este es un tema que me apasiona muchísimo, y es como todo lo que les hemos venido diciendo, todo lo que les he venido contando a través de ejemplos, a través de la teoría, pues ya se empieza a reflejar en los indicadores reales de lo que es precisamente las ventas, y cómo nosotros vamos a empezar a entender que eso parte un tema importante, y es los indicadores o KPIs que tenemos en las diferentes empresas. ¿Cuáles son los KPIs que nosotros tenemos en nuestras diferentes empresas? Perdón, me dicen, Paola, que tengo alguna pregunta. Por favor, me confirmas, que es que no puedo ver el chat en ese momento porque tengo la presentación puesta. ¿Me ayudas con eso? Sí, Luz Miriam nos pregunta si enviamos la grabación y las memorias. Efectivamente, desde el día de mañana ustedes pueden revivir este evento en el canal de YouTube y en cada una de las aulas. Pero si quieres, adelante y ahorita damos paso a las preguntas. Bueno, por favor, te pido que si es necesario interrumpirme para alguna acotación, como no puedo ver en ese momento el chat box, pues digamos que te pido que sin problema me cuentes qué puedes hacer. Bueno, y veo que hay otra pregunta también de Carlos Daniel. ¿También la miramos al final? ¿Qué vale más, la experiencia o el conocimiento? Bueno, listo. Entonces, vamos a terminar aquí. Yo creo que ya vamos a terminar en unas 2, 3 slides y pasamos al tema de preguntas. ¿Te parece? Perfecto, sí, señora. Bueno, tanto para Daniel como para Luz Miriam que están participando. Para verlo entonces, digamos, de manera inmediata, el tema de los KPIs. ¿Qué pasa cuando nosotros, y esto es una pregunta, y aquí digamos que me gusta, como les digo, partir desde las historias, esto me recordó mucho cuando estaba preparando esta charla, algo que le enseño a mi hija de 5 años, que se llama Alicia, y es la lógica. Yo trato de enseñarle lógica. ¿Cómo enseñamos nosotros lógica? Que además mi esposo es buenísimo enseñando lógica, y es, ¿qué pasa si? Si este es el postulado, entonces, para ponerles el ejemplo de mi hija, yo les digo, si no me como la comida, entonces, ella me responde, no podré comerme el postre. Y ese es el ejercicio que yo quiero que hagamos aquí. La pregunta es, ¿qué pasa si yo me siento bien tratado y siento una buena experiencia con estos KPIs? ¿Qué pasa si tengo una buena experiencia con el aumento de tiempo con clientes? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el cliente siente que tuvo una buena experiencia, va a aumentar el tiempo que va a tener relacionamiento con esa empresa, producto, servicio, centro comercial o cualquier industria a la que estamos hablando. Va a aumentar esa fidelidad y se va a construir desde la confianza. ¿Qué pasa si me siento bien tratado? Yo tengo un aumento de ventas. Si yo logro conectar con ese cliente, si yo tengo, y ahorita vamos a hablar un poquito de esa pregunta de Carlos Daniel, tengo además del conocimiento de mi producto,
tengo esa buena experiencia y tengo cómo resolverle, tengo cómo conectar con él, un tema inmediato que me está provocando, pues claramente la emoción va a impulsar la decisión. Yo voy a hacer que consuma más. Un tema maravilloso en ventas, el upselling. ¿Qué va a pasar si el cliente confía en mí? Pues no solamente me va a comprar un producto, va a confiar en mí y cuando quiera elevar su nivel de inversión, cuando quiera conectar con otro tipo de productos, pues lo más probable es que va a escoger la persona, la empresa que represento para poder generar ese tipo de transacciones. Igual ocurre con el tema de ventas cruzadas. Si yo me siento bien tratado, si yo me siento con una buena experiencia, si yo siento que conecté, si yo me sentí bien atendido y si tengo una satisfacción después de haber hecho una transacción, yo voy a querer seguir comprando más categorías y voy a querer seguir generando una venta cruzada con ese representante. Nos pasa en el centro comercial. Si nosotros vemos y lo recibimos, donde hay tiendas que tienen un servicio al cliente excelente, lo más probable es que la gente no solamente compre en esa tienda, sino que siga comprando en el centro comercial, porque va a recordar que aquí se sintió bien y por lo tanto va a hacer ventas en diferentes canales. Por supuesto, un tema que impacta muchísimo en las ventas y es la menor tasa de deserción o pérdida. Esto aquí digamos que hay un tema de retorno impresionante. La cantidad de dinero que pueden llegar a perder las empresas por temas de retornos, de devoluciones y demás, por no entenderse con el cliente, por no tener una comunicación fluida, pues aquí hay un indicador que en términos importantes puede reducirse. Igual el tema de disminución de costos de atención, donde pues realmente al generar esos procesos claros, concretos, concisos, pues vamos a tener una disminución de esos costos y por último un tema de disminución por garantía. Así que este cuadro es supremamente importante porque este cuadro es donde se ve materializado. Ya podemos sentarnos con nuestros amigos, los financieros y decirles, ok, todo mi tema de marketing experiencial, todo mi tema de fuerza de ventas a través del liderazgo, a través de la experiencia, sí tiene un retorno, sí es medible y por supuesto sí se puede hacer a través de unos KPIs cuantificables en cifras para la empresa y en los AQI. Así que importante este cuadro. Vemos entonces que cuando la experiencia mejora, los ingresos suben y los costos bajan. Es una relación inversamente proporcional que lleva al éxito. Yo, por temas de tiempo, les voy a dar un agradecimiento especial por escucharme. Tenemos muchos temas más para hablar, muchos temas para abordar, pero no me quiero ir sin antes responder algunas preguntas. Como podemos ver, momentos de experiencias memorables en esta última diapositiva. Y con un agradecimiento muy grande a ustedes que han visto esta presentación y por supuesto a la TeamPyme por hacerme esta gran invitación. Muchas gracias, Paola, y quedo atenta a esos comentarios. Vale, a ti muchísimas gracias, Viviana. Efectivamente, entonces, antes de dar curso a esta sesión de preguntas, les he dejado en el chat nuestro enlace para la encuesta de satisfacción del día de hoy, código 398, en la encuesta del día de hoy. Gracias. Vamos entonces con algunas de las respuestas con relación a la pregunta que tú nos habías dejado. Entonces nos dicen experiencia y la emoción, experiencia, la mayoría como que coinciden en temas de la experiencia, atención al cliente, como las respuestas que recibimos. Buenísimo, muy bien. Nos dice Rodrigo, si tu modelo de negocio es B2B, ¿de qué manera puedes generar conexión con tu cliente final? Bueno, cuando los negocios son B2B, y aquí hay algo muy importante y es como les decía, el B2B yo lo asimilo mucho a no solamente ser clientes centristas, sino también ser colaboradores centristas. El B2B lo asimilo al tema del equipo. Cuando nosotros manejamos un modelo B2B, ya la conversación cambia. Ya yo no, digamos que yo no estoy vendiendo transaccionalmente, pero sí estoy vendiendo. ¿Qué estoy vendiendo? Imagen, estoy vendiendo servicio, estoy vendiendo capacidad de resolución. Entonces, el discurso, al final, mientras nosotros seamos personas, mientras nosotros seamos y tengamos esta conexión emocional, no importa, eso fue una de las cosas que más hice hincapié, y es no importa la industria. Al final, el cliente es muy diverso. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar un cliente que no tenga que ver con esa industria. Ahora, si es un B2B y si nosotros estamos todo el tiempo en relacionamiento de industria a industria, pues lo que vamos a hacer precisamente es eso, mostrar a través de esa conexión, a través de la resolución, a través de cómo podemos generar fidelización y confianza, pues un relacionamiento que lleve a unas métricas de éxito que tengamos establecidas. O sea, Vamos con Laura Anturi. ¿Cuál es el éxito de la gestión comercial a través de un centro de contacto?
Bueno, pues hablamos ahorita del centro de contacto con respecto a la comunicación. Yo creo que el mayor ítem de éxito frente a un tema es la comunicación, donde la comunicación del cliente deja de ser el receptor y empezamos a generar una comunicación co-creada con ese cliente. Entonces, si yo tengo un tema de centro de contacto, si yo tengo un tema de relacionamiento directo al cliente, donde muchas veces ese contacto es en frío, lo que yo voy a tratar es romper ese monólogo, romper esa cadena unidireccional y romper, digamos, como ese tedio que se puede generar al generar todo lo que es el discurso y tratar de co-crear con ese interlocutor, pues un espacio donde se sienta escuchado y donde se sienta emocionalmente validado. Carlos Daniel, si yo como cliente me siento cómoda en todo ámbito, pero en el momento del aumento no tengo accesibilidad a este producto, ¿qué se puede hacer en ese caso como vendedor o asesor? Qué pena que se me fue el audio. Si como cliente, si yo como cliente me siento cómoda en todo ámbito, pero en el momento del aumento no tengo accesibilidad a este producto, ¿qué se puede hacer en ese caso como vendedor o asesor? Generar opciones. Siempre, y una de las cosas que yo creo que puede generar algo muy valioso en el tema de ventas es ser recursivos y ser creativos. Si yo no tengo acceso al producto que me están dando, yo tengo que buscar 2 o 3 opciones. Una, bienes supletivos, que nos pasa constantemente, y es, me encanta el centro comercial, pero a veces no está lo que yo quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacerle saber o llevar al cliente hacia hay bienes supletivos? Yo puedo suplir ese bien producto o servicio con algo que sí tengo para ofrecer. Y la otra opción es generar un tiempo de comunicación sostenible en el tiempo y una escucha tan activa, con una fidelización y una confianza tan importante que pueda a veces generar una espera para tener ese producto a disposición. Nos dice Janet, ¿qué máxima tienes con respecto al campo de las ventas? Bueno, yo creo que pues básicamente se resume en todo el tema que hemos venido hablando. Nosotros en temas de ventas, pues yo creo que una de las más importantes es generar esos KPIs que vimos en la penúltima diapositiva, y es como nosotros podemos hacer seguimiento y medir, digamos, cuantificablemente realmente esos indicadores de experiencia. Es decir, las ventas relacionadas con la experiencia no pueden ser un modelo aislado, tienen que ser un modelo medible, sostenible en el tiempo y, por supuesto, que sea cuantificable. Y cerramos aquí otras preguntas. Rosa Ángela, cuando la competencia es bastante, ¿será conveniente rebajar los precios? Yo quisiera creer, Rosa Ángela, que ese es de los últimos recursos que nosotros deberíamos acudir. Y nos pasa mucho en el retail. En el retail, lamentablemente, cuando vemos que hay mucha competencia, inmediatamente recibimos solicitudes de descuentos. Cuando nosotros generamos descuentos de nuestros productos que no son en temporadas ideales, lo que estamos haciendo es restar valor, pero no valor económico a través del descuento, estamos restándole el valor de lo que nosotros hacemos. Entonces, si bien puede llegar a ser una, digamos que una estrategia para competir, pues yo la utilizaría como el último recurso. ¿Por qué? Pues porque, como precisamente lo vimos ahorita, tenemos las 3 P's del modelo de ventas, que es el producto. Entonces, tratemos primero de competir con calidad, tratemos de competir con un producto absolutamente necesario. Segundo, el precio, ojalá que no sea el primer recurso. Y tercero, las personas. Y ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia exitosa para no tener que bajar el precio del producto, y es generar una fidelización tan grande que, a pesar de que pueda llegar a ser un poco por encima el costo, generar una diferenciación donde a mí me escojan. 1, porque el producto es de calidad, pero 2, por cómo hago sentir a mis clientes, y finalmente sea yo el escogido dentro de tantos competidores. Perfecto, clarísimo. Y cerremos con Janet Ortiz. ¿Podrías darnos algunos ítems sobre objeciones? ¿Objeciones referidas en el tema de oportunidades de mejora, se refiere? ¿O objeciones en qué ámbito? Janet, si nos das un poquito de zoom sobre esa pregunta. Objeciones de venta, objeciones en qué sentido para poder... Ok, bueno, pues precisamente yo creo que... Para retención de cliente. De retenciones de clientes, sí, yo creo que en el tema de liderazgo y precisamente en experiencia, nosotros estamos constantemente en pilotos, ¿no? Esto no es una ciencia cierta, esto no es un tema que nosotros tengamos escrito en una fórmula matemática y se recite por igual a todo el mundo, sino que estamos en constante proceso de aprendizaje.
Precisamente, y como veíamos ahorita, como es un mercado evolutivo, como el consumidor está cambiando constantemente, no solamente lo que compra, su información que tiene, sino además qué consume y cómo lo consume, yo creo que una de las cosas para retener el cliente es conocerlo. Para mí, conocer el cliente, dedicarse a entenderlo, lo vimos con el ejemplo de Rocco, de la zona Chipipets, de las cadenas de lactancia. ¿Cuánto tiempo mi equipo y yo nos pasamos en los pasillos del centro comercial entendiendo a sus clientes? Retener el cliente no parte, por lo que decíamos ahorita, con la pregunta que hacía Rosángela, no parte del precio. Uno no retiene clientes solamente con el precio, uno retiene clientes si lo entiende, uno retiene clientes si lo escucha, uno retiene clientes si se siente bien. Recuerden que nosotros, y esa es como la reflexión final que les puedo dejar, nosotros no recordamos muchas veces qué compramos, recordamos cómo nos sentimos. Entonces creo que ese puede ser como una de las grandes reflexiones a esa pregunta. Vale. Bueno, entonces aquí ya nos preguntan unos temas más de capacitación, de participación, certificación. En estas charlas empresariales no se emite certificado. Recuerden que estos eventos son 100% sin costo para cada uno de nuestros aliados estratégicos. Pueden revivir este evento desde el día de mañana en nuestro canal de YouTube y también en cada una de las aulas de nuestros aliados estratégicos. Viviana, qué gusto haberte tenido en este espacio de charlas empresariales. Bueno, no, a ti muchísimas gracias. Realmente es algo valiosísimo para mí estos espacios, como les dije. Lo disfruto mucho, me lo gozo mucho, poder interactuar con las personas, poder también aprender de la experiencia, ver aquí de pronto algunas caras conocidas que están conectadas. Así que muchísimas gracias por escucharme y por esos comentarios tan lindos que estoy viendo en el chat. Revista Latipyme, Nicolás, es el canal de YouTube de la revista Latipyme. Muchísimas gracias a Viviana, espectacular el apoyo que hemos recibido del Centro Comercial Chipichape para llevar a cabo esta charla empresarial a otro nivel. También un agradecimiento especial a Jessica, que nos ayudó en todo el tema de la coordinación, a nuestros patrocinadores Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, a CH Colombia, Protección, a Sopagos y Fundación Comeva, y por supuesto a cada uno de ustedes que se dedican todos los miércoles estos espacios de actualización profesional. Feliz tarde para todos. Los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. A ti, que estés muy bien.